Me obligaron a vestirme de payaso. En mi cumpleaños, así que hice lo mismo con ellos. Mi nombre es Carmen Velázquez y tengo 32 años. Esta historia comenzó hace 2 años, cuando cumplí 30, y mis supuestos mejores amigos decidieron hacerme una broma inolvidable. Lucía y Javier, amigos desde la universidad, siempre fueron el tipo de personas que disfrutan de las bromas pesadas, pero nunca pensé que me convertirían en el blanco de una de ellas. Lucía me llamó aquel viernes por la tarde. Su voz sonaba preocupada. «Carmen, necesito que vengas al restaurante La Terraza urgentemente. Javier y yo tuvimos una discusión horrible y creo que va a terminar conmigo. Por favor, ven rápido». Lucía y Javier llevaban 5 años juntos y parecían estables. La preocupación en la voz de mi amiga me alarmó lo suficiente como para tomar un taxi hacia el restaurante. Cuando llegué, el lugar estaba extrañamente oscuro. «¿Lucía?», llamé mientras entraba con cautela. «¿Javier? ¿Hay alguien aquí?». De repente las luces se encendieron y un coro de voces gritó: «¡Sorpresa!». Casi salto del susto. Allí estaban todos: compañeros de trabajo, amigos de la universidad, incluso mi hermana Elena, que supuestamente estaba de viaje. Lucía y Javier estaban en el centro, sonriendo ampliamente con un pastel de 30 velas. Mi corazón se aceleró. No me gustan las sorpresas, nunca me han gustado. Desde pequeña he padecido ansiedad social, algo que mis amigos conocían perfectamente. Aún así, intenté sonreír. «No puedo creer que estén todos aquí», dije, tratando de mantener la compostura. «Y eso no es todo», anunció Javier con una sonrisa que debió advertirme. «Tenemos una sorpresa especial para la cumpleañera». Lucía aplaudió mientras Javier hacía una señal hacia la puerta de la cocina. Un hombre vestido de negro entró empujando un carrito cubierto con una tela. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo que mi estómago se encogía. «Tu regalo de cumpleaños», exclamó Lucía. «Siempre dices que tu vida es aburrida y monótona. Pues hoy vas a ser la estrella del espectáculo». El hombre retiró la tela, revelando un traje de payaso completo. Peluca multicolor, nariz roja, zapatos enormes, maquillaje. Junto al traje había una pancarta que decía «Animadora oficial de la fiesta». «No», dije automáticamente, retrocediendo. «No voy a ponerme eso». «Vamos, Carmen», insistió Javier. «Todo el mundo sabe que eres súper divertida cuando te lo propones». «Es solo un disfraz». «No me voy a disfrazar de payaso», repetí más firmemente. La sola idea me provocaba pánico. Desde niña tenía una fobia a los payasos, algo que había compartido con ellos en numerosas ocasiones. «No seas aguafiestas», intervino Lucía, acercándose con el traje. «Hemos gastado mucho dinero en esta fiesta. Lo mínimo que puedes hacer es seguirnos el juego». Miré alrededor. Todos los invitados me observaban expectantes. Algunos ya habían sacado sus teléfonos, listos para grabar. «Por favor, no me hagan esto», susurré para que solo Lucía y Javier pudieran oírme. «Saben que me dan pánico los payasos. Saben que odio ser el centro de atención». «Precisamente por eso», respondió Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Necesitas superar tus miedos. Te estamos haciendo un favor». Antes de que pudiera protestar más, Javier anunció al resto: «Carmen va a transformarse en la animadora de su propia fiesta. Mientras se cambia, sigamos disfrutando de la música y la bebida». Acorralada por la presión social y el miedo a arruinar mi propia fiesta, tomé el traje con manos temblorosas y me dirigí al baño. Cada paso que daba sentía que mi dignidad se desmoronaba. Frente al espejo, con lágrimas contenidas, comencé a ponerme aquel ridículo disfraz. La tela áspera, el olor a plástico barato, todo me provocaba náuseas. Cuando me apliqué el maquillaje, apenas podía reconocerme. Lo que siguió fue la hora más humillante de mi vida. Tuve que bailar, hacer bromas, repartir globos, todo mientras mis amigos grababan cada momento y se reían a carcajadas. No era una risa amistosa. Era la risa cruel de quien disfruta de la incomodidad ajena. Algunos invitados, para su crédito, parecían incómodos con la situación,
pero nadie intervino. Nadie detuvo lo que claramente se había convertido en un ejercicio de crueldad. Mi hermana Elena me observaba desde un rincón, su rostro una máscara de indignación contenida. Cuando finalmente pudo acercarse a mí, me susurró: «Esto es horrible, podemos irnos ahora mismo». Pero antes de que pudiera responder, Lucía se interpuso entre nosotras. «Vamos, Carmen, es hora del pastel y los regalos. La cumpleañera debe estar en el centro». Para cuando finalmente llegó el momento de soplar las velas, estaba completamente agotada, emocional y físicamente. Más que una celebración, aquello se había convertido en una pesadilla. «Pide un deseo, Carmencita payasita», dijo Javier, encendiendo las 30 velas. Miré el pastel, el círculo de rostros expectantes, los teléfonos todavía grabando cada momento de mi humillación, y sentí algo romperse dentro de mí. «Deseo», comencé, sorprendida de que mi voz sonara tan firme bajo la capa de maquillaje. «Deseo nunca olvidar esta noche». Nadie pareció captar el significado real de mis palabras, excepto quizás Elena, que me miró con preocupación. Cuando por fin pude escapar al baño para quitarme aquel disfraz, mi reflejo en el espejo era casi irreconocible, no solo por el maquillaje corrido que se mezclaba con lágrimas silenciosas, sino porque la persona que me devolvía la mirada parecía fundamentalmente cambiada, más dura, más cautelosa y mucho más resuelta. «Nunca más», me prometí, mientras limpiaba los últimos restos de maquillaje. «Nunca más permitiré que me humillen así». Cuando regresé a la fiesta, con mi rostro ya libre de maquillaje, aunque todavía marcado por la experiencia, encontré a Lucía y Javier riendo, mientras revisaban los videos en sus teléfonos. «¡Carmen!», exclamó Lucía al verme. «Estas fotos son hilarantes. Deberías verlas». «Ya las veré», respondí con una calma que sorprendentemente no sentía. «De hecho, me aseguraré de no olvidarlas nunca». «Ese es el espíritu», dijo Javier, claramente malinterpretando mi tono. «¿Ves? No fue tan malo. A veces solo necesitas que alguien te empuje fuera de tu zona de confort». «Sí», concordé, mi voz plana. «A veces es justo lo que necesitas». La fiesta continuó, pero yo ya no estaba realmente presente. Observaba las interacciones, las risas, los brindis, como si estuviera detrás de un cristal, separada de todo y de todos. Ya estaba planeando mi retirada estratégica, no solo de la fiesta, sino de estas amistades que habían demostrado ser cualquier cosa menos amigos reales. Cuando finalmente pude irme, Elena insistió en acompañarme a casa. «Lo que te han hecho es imperdonable», dijo mientras caminábamos hacia la parada de taxis. «Si hubiera sabido que planeaban esto, jamás habría venido». «Lo sé», respondí, agradecida por tener al menos una persona que realmente se preocupaba por mí. «¿Quieres que hable con ellos? ¿Que les diga lo inapropiado que fue todo esto?» Consideré su oferta por un momento, luego negué con la cabeza. «No, déjalo así, ya no importa», pero por supuesto que importaba. Importaba tanto que, durante los meses siguientes, apenas podía pensar en otra cosa. Los videos de mi humillación circularon por nuestro grupo social, generando risas y comentarios que me llegaban indirectamente, a pesar de haber cortado toda comunicación con Lucía y Javier. Me concentré en mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, ampliando mi cartera de clientes y construyendo una reputación sólida en el sector. Poco a poco, reconstruí mi confianza, mi sentido de dignidad, mi capacidad para establecer límites firmes con los demás. Y entonces, justo cuando comenzaba a sentir que había dejado atrás aquella noche terrible, recibí una llamada de Lucía. Después de casi un año de silencio, su nombre en mi pantalla me provocó un escalofrío de desagrado. Estuve a punto de rechazar la llamada, pero algo me detuvo. Una curiosidad casi clínica, un deseo de saber qué podría querer después de tanto tiempo. «Hola», respondí, manteniendo mi voz neutra. «Carmen». Su voz sonaba exactamente igual, vibrante y ligeramente autoritaria. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?» «Bien», respondí escuetamente. «¿Qué necesitas, Lucía?»
Hubo una breve pausa, como si mi falta de entusiasmo la hubiera desconcertado momentáneamente. «Bueno, tengo noticias importantes», continuó, recuperando su tono animado. «Javier me ha pedido matrimonio. ¡Vamos a casarnos!». «Felicidades», dije, sin inflexión alguna en mi voz. «Gracias», respondió, y pude detectar una ligera vacilación. «Mira, sé que nos distanciamos después de... bueno, ya sabes, pero me gustaría que fueras parte de este día tan especial». «¿Parte?», repetí, sin entender completamente lo que estaba sugiriendo. «Sí, Carmen. Quiero que seas una de mis damas de honor. De hecho, me gustaría que fueras la principal». La audacia de su petición me dejó momentáneamente sin palabras. Después de humillarme públicamente, después de casi un año sin contacto, esperaba que simplemente aceptara este honor como si nada hubiera pasado. Estaba a punto de rechazar rotundamente cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que al principio parecía descabellada, pero que cuanto más la consideraba, más perfecta se volvía. Si aceptaba ser dama de honor, tendría acceso a todos los detalles de la boda. Estaría involucrada en la planificación, en la organización, en cada pequeño aspecto de su día especial. Y eso me daría la oportunidad perfecta para... «¿Carmen? ¿Sigues ahí?». La voz de Lucía interrumpió mis pensamientos. «Sí», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la suavidad recién adquirida de mi tono. Estaba procesando la noticia. Es inesperado. Lo sé, y entiendo si tienes reservas. Las cosas terminaron un poco raras entre nosotros después de tu cumpleaños. Pero siempre has sido una amiga importante para mí y significaría mucho tenerte a mi lado ese día. Su facilidad para reescribir la historia era asombrosa. Las cosas terminaron un poco raras. Era una forma extremadamente suave de describir cómo me habían humillado deliberadamente y luego actuado como si yo fuera la que exageraba al molestarme. «¿Qué piensas?», insistió ante mi silencio. «No tienes que decidir ahora mismo. Puedes tomarte unos días para pensarlo». «No hace falta», respondí, sorprendiéndome nuevamente con la firmeza de mi decisión. «Lo haré. Seré tu dama de honor principal». «¿En serio?». La sorpresa en su voz era evidente. Claramente había esperado tener que convencerme más. «Eso es maravilloso, Carmen. Gracias, gracias. Será como en los viejos tiempos. Te prometo que te divertirás tanto». Mientras seguía hablando entusiasmadamente sobre fechas, vestidos y locaciones, una pequeña sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Una sonrisa que nada tenía que ver con la alegría por su compromiso. «¿Podríamos vernos para tomar un café y ponernos al día?», sugirió finalmente. «Hay tanto que planear, tantos detalles que discutir». «Por supuesto», acordé con una cordialidad que habría sorprendido a cualquiera que me conociera realmente. «Estoy deseando empezar». Y era cierto, estaba deseando empezar mi venganza. Porque si Lucía y Javier pensaban que podían humillarme sin consecuencias, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mientras colgaba el teléfono, mi mente ya estaba trabajando en los detalles de un plan que haría que mi humillación como payaso pareciera insignificante en comparación. Después de todo, ellos me habían enseñado una valiosa lección. A veces, las personas necesitan salir de su zona de confort para crecer. Y yo iba a asegurarme de que su día especial fuera tan inolvidable como mi 30º cumpleaños había sido para mí. La invitación llegó en un sobre color crema con detalles en dorado. Lucía Morales y Javier Ruiz tienen el honor de invitarle a celebrar su unión matrimonial. Rezaba en una caligrafía elaborada que seguramente había costado una fortuna. Habían pasado 3 meses desde aquella conversación telefónica en la que acepté ser dama de honor. Durante ese tiempo, había asistido a innumerables reuniones de planificación, pruebas de vestido y degustaciones de menú, interpretando a la perfección el papel de amiga entusiasmada y servicial. Lucía no podía estar más encantada con mi aparente perdón y renovada dedicación a nuestra amistad. Sabía que podíamos superar aquel malentendido, me dijo durante una de nuestras primeras reuniones para la boda, refiriéndose a mi humillación como si hubiera sido un simple desacuerdo. «Su Wayne,
capacidad para minimizar lo sucedido solo reforzaba mi determinación. Cada vez que la veía sonreír con esa superioridad suya, cada vez que mencionaba casualmente mi cumpleaños como aquella divertida fiesta, mi plan se afianzaba más en mi mente. Mi relación con Javier era más compleja. A diferencia de Lucía, él parecía genuinamente incómodo cuando nos encontrábamos, como si realmente sintiera remordimiento por lo sucedido. Durante una degustación de vinos para la boda, logró acorralarme a solas por un momento. «Carmen», dijo, su voz bajando, a un tono confidencial, «nunca tuve la oportunidad de disculparme apropiadamente por lo de tu cumpleaños. Fue una idea estúpida y cruel». Lo miré directamente, buscando algún indicio de falsedad. «¿Por qué lo hicieron?», pregunté. La duda que había estado ardiendo dentro de mí durante más de un año. Conocían mi fobia, sabían lo mucho que odio ser el centro de atención. «¿Por qué?», Javier desvió la mirada, incómodo. «Fue idea de Lucía, principalmente. Dijo que sería divertido verte salir de tu zona de confort, que necesitabas soltarte más. Y yo, simplemente, seguí la corriente. Debería haberme opuesto, pero ya sabes cómo es ella». Su explicación no era una excusa, pero al menos parecía sincero. Por un breve momento, dudé de mi plan. ¿Merecía Javier la misma venganza que Lucía? ¿Era justo castigarlo con la misma severidad? Pero entonces recordé cómo se había reído, cómo había sugerido actividades humillantes para mí aquella noche, cómo no había hecho absolutamente nada para detener mi sufrimiento. «Acepto tus disculpas», dije finalmente, manteniendo un tono neutral. «Pero eso no significa que lo haya olvidado». Durante las siguientes semanas, continué con mi estrategia de ganarme la confianza absoluta de la pareja. Ayudé a Lucía a elegir las flores perfectas, las invitaciones, el menú. Me ofrecía diseñar todos los elementos gráficos de la boda, desde los programas hasta las tarjetas de agradecimiento. «Eres un ángel», me dijo Lucía una tarde, mientras revisábamos los últimos detalles de la disposición de las mesas. «No sé qué haría sin ti». «Para eso están las amigas», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Mientras tanto, en secreto, planeaba meticulosamente mi venganza. Investigué productos químicos inofensivos pero efectivos que pudieran crear efectos visuales, temporales. Contacté con especialistas en maquillaje de efectos especiales, presentándome como asistente de producción de una obra de teatro. Estudié la disposición de la finca donde se celebraría la boda, identificando puntos estratégicos para implementar cada fase de mi plan. Mi hermana Elena era la única que conocía mis intenciones y no estaba precisamente entusiasmada. «Entiendo. ¿Por qué quieres hacerlo?», me dijo una noche mientras cenábamos en mi apartamento. «Pero, ¿has pensado en las consecuencias? No solo para ellos, sino para ti». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. «La venganza cambia a las personas, Carmen. Te consume, y cuando finalmente la obtienes, rara vez te sientes tan satisfecha como esperabas». Sus palabras me hicieron reflexionar, pero no lo suficiente para disuadirme. «No se trata solo de venganza», argumenté. «Se trata de justicia, de equilibrio. Ellos me humillaron públicamente, aprovechándose de mi confianza y mis miedos. Solo quiero que entiendan cómo se siente estar al otro lado». Elena no parecía convencida, pero respetó mi decisión. «Solo prométeme que no harás nada irreversible. Nada que no puedas vivir después». «Lo prometo», aseguré. «Mi plan es humillarlos temporalmente, no destruirlos permanentemente». A medida que se acercaba el gran día, mis preparativos se intensificaron. Realicé compras discretas, productos, químicos especiales que reaccionarían con el calor corporal, dispositivos de activación remota, maquillaje profesional modificado para mis propósitos. Cada elemento cuidadosamente seleccionado para crear el efecto deseado sin causar daño físico real. Una semana antes de la boda, Lucía me pidió un favor adicional. «Carmen, necesito pedirte algo más».
dijo durante nuestra última reunión de planificación. Lo que sea, respondí, manteniendo mi fachada de dama de honor perfecta. Me gustaría que dieras un discurso en la recepción, como mi dama de honor principal, algo personal, emotivo, sobre nuestra amistad, nuestro viaje juntas. La ironía era casi demasiado perfecta. Me estaba ofreciendo el escenario ideal para mi plan, una plataforma desde la cual podría lanzar la primera fase de mi venganza con toda la atención de los invitados garantizada. No soy muy buena hablando en público, protesté débilmente, para mantener las apariencias. Por favor, Carmen, insistió, tomando mis manos entre las suyas. Nadie me conoce como tú. Hemos pasado por tanto juntas, sería perfecto. Está bien, accedí con un suspiro teatral. Lo haré por ti. Su sonrisa se ensanchó, triunfante. Sabía que podía contar contigo, pero lo que Lucía no sabía era que yo tenía planes muy diferentes para ese discurso y para toda su boda. La despedida de soltera transcurrió sin incidentes significativos. Como dama de honor principal, me encargué de organizarla, asegurándome de que fuera elegante y sofisticada, exactamente como Lucía esperaba. Un fin de semana en un resort de lujo, con spa, cena gourmet y suficiente champán para ahogar a un elefante. Carmen, has pensado en todo, me dijo Lucía la última noche, ligeramente achispada. Eres la mejor dama de honor que podría haber pedido. Le sonreí, aceptando su abrazo efusivo mientras pensaba en las otras sorpresas que había planeado, aquellas que no sospechaba en absoluto. 2 días antes de la boda, hice una última visita a la finca donde se celebraría el evento. Con la excusa de revisar los últimos detalles de la disposición, me aseguré de tener acceso a todos los espacios relevantes. La suite donde Lucía se prepararía, el jardín donde se realizaría la ceremonia, el salón para la recepción. En cada ubicación, identifiqué puntos estratégicos para implementar mi plan. La planificadora de la boda, una mujer eficiente llamada Isabel, me seguía de cerca, ajena a mis verdaderas intenciones. Has sido una bendición durante todo este proceso, me comentó mientras recorríamos los jardines. Lucía puede ser un poco exigente. Sonreí ante el eufemismo. Tiene estándares altos, respondí diplomáticamente, y merece que su día sea perfecto. Por supuesto, concordó Isabel, aunque pude detectar un ligero tono de exasperación en su voz. Todos queremos que sea inolvidable. Oh, lo será, murmuré, más para mí misma que para ella. Te lo garantizo. La noche antes de la boda, mientras realizaba los últimos preparativos para mi plan, recibí un mensaje inesperado de Javier. Carmen, solo quería agradecerte por todo lo que has hecho. Sé que nuestra amistad pasó por un momento difícil después de... Bueno, ya sabes, pero significa mucho para ambos que hayas estado ahí para Lucía durante estos meses. Espero que, después de mañana, podamos empezar de nuevo, con una base mejor, más respetuosa. Su mensaje parecía genuino, lo que hizo que mi estómago se encogiera ligeramente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era esta venganza realmente necesaria? Pero entonces recordé mi humillación, las risas, los videos, la completa indiferencia ante mi sufrimiento. Recordé cómo no habían respetado mis límites, cómo habían utilizado mi vulnerabilidad para su diversión. Gracias por tus palabras, respondí después de un momento. Mañana será un día muy especial. Estoy segura de que ninguno de nosotros lo olvidará jamás. Y con eso apagué mi teléfono y continué preparando los elementos finales de mi plan. Mañana Lucía y Javier aprenderían exactamente cómo se sentía estar del otro lado de una broma humillante. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el clima mismo estuviera conspirando para hacer de este día algo inolvidable. El sol brillaba en un cielo despejado, una ligera brisa aliviaba el calor, y los jardines de la exclusiva finca resplandecían con flores recién abiertas. Llegué temprano, antes incluso que la novia, con la excusa de supervisar los últimos detalles. En realidad,
Necesitaba tiempo para preparar ciertas sorpresas que había planeado meticulosamente durante meses. Mi bolso contenía todo lo necesario: pequeños frascos con fórmulas especiales, dispositivos discretos de activación remota y, por supuesto, mi kit habitual de maquillaje y emergencias que cualquier dama de honor responsable llevaría consigo. Mientras recorría la finca verificando que todo estuviera en su lugar, ensayaba mentalmente cada fase de mi plan. Todo debía ser perfecto, calculado, preciso. Esta sería mi única oportunidad de ejecutar mi venganza, y estaba determinada a que fuera tan memorable como mi propia humillación lo había sido para mí. Lucía llegó 2 horas más tarde, acompañada por su madre y las otras 3 damas de honor. Su rostro resplandecía con esa mezcla de nerviosismo y excitación típica de las novias en su gran día. Por un momento fugaz, casi sentí remordimiento por lo que estaba a punto de hacer. «Casi. Carmen», exclamó al verme, abrazándome con entusiasmo. «Qué maravilla que ya estés aquí. Necesito tu ayuda con 1000 cosas». «Para eso estoy», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «Este es tu día, y vamos a asegurarnos de que sea perfecto». Y mientras la acompañaba a la suite donde se prepararía, solo podía pensar en lo perfecta que sería mi venganza y en cómo, después de hoy, Lucía y Javier nunca, jamás, olvidarían lo que significa humillar a alguien en lo que debería ser un día especial. Me obligaron a vestirme de payaso en mi cumpleaños, así que hice lo mismo con ellos. En su boda, la invitación llegó en un sobre color crema con detalles en dorado. Lucía Morales y Javier Ruiz tienen el honor de invitarle a celebrar su unión matrimonial. Rezaba en una caligrafía elaborada que seguramente había costado una fortuna. Habían pasado 3 meses desde aquella conversación telefónica en la que acepté ser dama de honor. Durante ese tiempo, había asistido a innumerables reuniones de planificación, pruebas de vestido y degustaciones de menú, interpretando a la perfección el papel de amiga entusiasmada y servicial. Lucía no podía estar más encantada con mi aparente perdón y renovada dedicación a nuestra amistad. Sabía que podíamos superar aquel malentendido, me dijo durante una de nuestras primeras reuniones para la boda, refiriéndose a mi humillación como si hubiera sido un simple desacuerdo. Su capacidad para minimizar lo sucedido solo reforzaba mi determinación. Cada vez que la veía sonreír con esa superioridad suya, cada vez que mencionaba casualmente mi cumpleaños como aquella divertida fiesta, mi plan se afianzaba más en mi mente. Mi relación con Javier era más compleja. A diferencia de Lucía, él parecía genuinamente incómodo cuando nos encontrábamos, como si realmente sintiera remordimiento por lo sucedido. Durante una degustación de vinos para la boda, logró acorralarme a solas por un momento. «Carmen», dijo, su voz bajando, a un tono confidencial, «nunca tuve la oportunidad de disculparme apropiadamente por lo de tu cumpleaños. Fue una idea estúpida y cruel». Lo miré directamente, buscando algún indicio de falsedad. «¿Por qué lo hicieron?», pregunté, la duda que había estado ardiendo dentro de mí durante más de 1 año. Conocían mi fobia, sabían lo mucho que odio ser el centro de atención. «¿Por qué?», Javier desvió la mirada, incómodo. «Fue idea de Lucía, principalmente. Dijo que sería divertido verte salir de tu zona de confort, que necesitabas soltarte más. Y yo simplemente seguí la corriente. Debería haberme opuesto, pero ya sabes cómo es ella». Su explicación no era una excusa, pero al menos parecía sincero. Por un breve momento, dudé de mi plan. ¿Merecía Javier la misma venganza que Lucía? ¿Era justo castigarlo con la misma severidad? Pero entonces recordé cómo se había reído, cómo había sugerido actividades humillantes para mí aquella noche, cómo no había hecho absolutamente nada para detener mi sufrimiento. «Acepto tus disculpas», dije finalmente, manteniendo un tono neutral. «Pero eso no significa que lo haya olvidado». Durante las siguientes semanas, continué con mi estrategia de ganarme la confianza absoluta de la pareja. Ayudé a Lucía a elegir las flores perfectas, las invitaciones, el menú.
Me ofrecía diseñar todos los elementos gráficos de la boda, desde los programas hasta las tarjetas de agradecimiento. «Eres un ángel», me dijo Lucía una tarde, mientras revisábamos los últimos detalles de la disposición de las mesas. «No sé qué haría sin ti». «Para eso están las amigas», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Mientras tanto, en secreto, planeaba meticulosamente mi venganza. Investigué productos químicos inofensivos pero efectivos que pudieran crear efectos visuales, temporales. Contacté con especialistas en maquillaje de efectos especiales, presentándome como asistente de producción de una obra de teatro. Estudié la disposición de la finca donde se celebraría la boda, identificando puntos estratégicos para implementar cada fase de mi plan. Mi hermana Elena era la única que conocía mis intenciones y no estaba precisamente entusiasmada. «Entiendo. ¿Por qué quieres hacerlo?», me dijo una noche mientras cenábamos en mi apartamento. «Pero, ¿has pensado en las consecuencias? No solo para ellos, sino para ti». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. «La venganza cambia a las personas, Carmen. Te consume. Y cuando finalmente la obtienes, rara vez te sientes tan satisfecha como esperabas». Sus palabras me hicieron reflexionar, pero no lo suficiente para disuadirme. «No se trata solo de venganza», argumenté. «Se trata de justicia, de equilibrio. Ellos me humillaron públicamente, aprovechándose de mi confianza y mis miedos. Solo quiero que entiendan cómo se siente estar al otro lado». Elena no parecía convencida, pero respetó mi decisión. «Solo prométeme que no harás nada irreversible, nada que no puedas vivir después». «Lo prometo», aseguré. «Mi plan es humillarlos temporalmente, no destruirlos permanentemente». A medida que se acercaba el gran día, mis preparativos se intensificaron. Realicé compras discretas, productos, químicos especiales que reaccionarían con el calor corporal, dispositivos de activación remota, maquillaje profesional modificado para mis propósitos. Cada elemento cuidadosamente seleccionado para crear el efecto deseado sin causar daño físico real. Una semana antes de la boda, Lucía me pidió un favor adicional. «Carmen, necesito pedirte algo más», dijo durante nuestra última reunión de planificación. «Lo que sea», respondí, manteniendo mi fachada de dama de honor perfecta. «Me gustaría que dieras un discurso en la recepción, como mi dama de honor principal. Algo personal, emotivo, sobre nuestra amistad, nuestro viaje juntas». La ironía era casi demasiado perfecta. Me estaba ofreciendo el escenario ideal para mi plan, una plataforma desde la cual podría lanzar la primera fase de mi venganza con toda la atención de los invitados garantizada. «No soy muy buena hablando en público», protesté débilmente para mantener las apariencias. «Por favor, Carmen», insistió tomando mis manos entre las suyas. «Nadie me conoce como tú. Hemos pasado por tanto juntas. Sería perfecto». «Está bien», accedí con un suspiro teatral. «Lo haré por ti». Para cuando llegó el momento de ayudar a Lucía a vestirse, todo estaba preparado. La novia, ajena a lo que le esperaba, parecía radiante mientras nos turnábamos para asistirla con el elaborado vestido, las joyas cuidadosamente seleccionadas, el velo de encaje importado. «¿Cómo me veo?», preguntó finalmente, girando frente al espejo de cuerpo entero. «Como un sueño», respondí, y no mentía. En ese momento, realmente parecía salida de un cuento de hadas, perfecta en cada detalle. Lo que ella no sabía era que muy pronto, ese cuento tomaría un giro inesperado. «Es hora de ocuparnos del novio», pensé mientras nos dirigíamos a tomar las fotografías previas a la ceremonia. Encontrar un momento a solas con Javier resultó sorprendentemente fácil. Los novios habían decidido seguir la tradición de no verse antes de la ceremonia, pero como dama de honor principal, yo era el enlace natural entre ambos. «Javier, tengo un mensaje de Lucía», dije, entrando en la habitación donde él y sus padrinos se preparaban. Los hombres, todos en diferentes estados de preparación, me saludaron con entusiasmo. «Javier,
ya completamente vestido con su elegante traje negro, parecía nervioso pero feliz. ¿Está todo bien?, preguntó, acercándose a mí. ¿Lucía necesita algo? Todo está perfecto, lo tranquilicé. Solo quería enviarte esto. Le entregué una pequeña caja que, según le expliqué, contenía un regalo de la novia. Dentro había unos gemelos elegantes con sus iniciales. Y esto, añadí, sacando una petaca plateada de mi bolso. Es tradición que el novio tome un trago para calmar los nervios. Sin sospechar nada, Javier aceptó agradecido la petaca, tomando un generoso sorbo del whisky aparentemente normal que contenía. Lo que él no sabía era que había sido mezclado con la misma sustancia que había aplicado a los productos de Lucía, aunque en una concentración ligeramente diferente, para asegurar que los efectos se desarrollaran simultáneamente en ambos. «Gracias. Carmen», dijo, devolviéndome la petaca después de otro trago. «No sabes cuánto aprecio todo lo que has hecho por nosotros». La sinceridad en su voz casi me hizo sentir culpable. «Casi. Es lo mínimo que podía hacer», respondí, guardando la petaca en mi bolso. Después de todo, los amigos están para apoyarse en los momentos importantes, ¿no? Mientras salía de la habitación, noté que ya comenzaba a manifestarse un ligero enrojecimiento en sus mejillas. Perfecto. Todo estaba saliendo según lo planeado. De vuelta con Lucía, observé con satisfacción que ella también empezaba a mostrar los primeros signos. Su nariz tenía un tono ligeramente más rojizo de lo normal y había una sutil mancha rosada extendiéndose por sus mejillas. Nada alarmante todavía, fácilmente atribuible a la emoción del momento o al champán que habíamos estado bebiendo. «Te ves un poco sonrojada», comenté inocentemente mientras las damas de honor nos preparábamos para tomar nuestras posiciones. «Es el calor», respondió ella, abanicándose ligeramente. «Y este corsé está tan ajustado que apenas puedo respirar. Pero vale la pena, ¿verdad? El vestido es espectacular». «Absolutamente», concordé. «Y un poco de color en las mejillas te favorece. Te hace parecer más viva». Los invitados ya estaban tomando sus asientos en el jardín cuando nos alineamos para el cortejo nupcial. Las damas de honor, vestidas con idénticos vestidos color rosa pálido, un tono que me sentaba particularmente mal con mi tez olivácea. Esperábamos nuestro turno para caminar por el pasillo central, precediendo a la radiante novia del brazo de su orgulloso padre. Desde mi posición, podía ver a Javier esperando en el altar. Incluso a esta distancia, notaba que el enrojecimiento en su rostro se había intensificado ligeramente. Se pasaba la mano por la frente repetidamente, como si sintiera un calor o picazón inusuales. La música comenzó, señalando el inicio de la ceremonia. Una a una, las damas de honor avanzamos por el pasillo, sonriendo a los invitados y tomando nuestros lugares junto al altar. Cuando llegó mi turno, caminé con la cabeza alta, consciente de que cada paso me acercaba más al momento culminante de mi venganza. Al pasar junto a Javier, pude ver claramente los efectos progresivos en su rostro. Su nariz había adquirido un tono rojizo evidente, y las manchas en sus mejillas se habían definido más, comenzando a formar círculos distintivos. Para cualquier observador casual, podría parecer un caso severo de nervios prenupciales, tal vez una reacción alérgica leve. Pero yo sabía la verdad. Tomé mi lugar y me giré para observar la entrada de Lucía. Un murmullo de admiración recorrió la audiencia mientras avanzaba del brazo de su padre, el velo flotando suavemente con la brisa. Su rostro, parcialmente oculto pero visiblemente radiante bajo la fina tela. Cuando llegó al altar y su padre le levantó el velo, pude notar que su transformación también progresaba perfectamente. Su nariz era casi tan roja como la de Javier, y las manchas en sus mejillas eran ahora inequívocamente circulares, como el maquillaje exagerado de un payaso. Ambos intercambiaron una mirada de confusión, claramente notando algo extraño en el aspecto del otro, pero sin comprender plenamente lo que estaba sucediendo. Vi cómo Javier inclinaba la cabeza, susurrando algo al oído de Lucía. Ella frunció el ceño ligeramente,
tocándose la mejilla como si sintiera algo inusual. El oficiante comenzó la ceremonia, su voz solemne recitando las palabras tradicionales sobre el amor y el compromiso. Mientras hablaba, observé con satisfacción cómo la transformación de los novios continuaba, lenta pero inexorablemente, ante los ojos de todos los presentes. Los murmullos entre los invitados aumentaban. Veía a personas inclinándose para hablar en voz baja con quienes tenían al lado, miradas confusas dirigidas hacia la pareja, incluso algunos teléfonos discretamente sacados para capturar el momento. ¿Qué me está pasando?, escuché susurrar a Lucía durante una pausa en la ceremonia. No lo sé, respondió Javier en voz baja. Me siento extraño. Mi piel pica y arde. La mía también, murmuró ella, lanzándome una mirada de pánico. Carmen, ¿qué está pasando? ¿Me veo mal? Estás un poco roja, admití, como si acabara de notarlo. Ambos lo están. ¿Tal vez una reacción alérgica? El oficiante, ajeno al drama que se desarrollaba ante él, continuó con la ceremonia. Pero ya era evidente para todos que algo estaba terriblemente mal. Los rostros de Lucía y Javier, que deberían haber resplandecido de felicidad, mostraban ahora una transformación grotesca que se acercaba más y más a la de payasos caricaturescos. Para cuando llegó el momento de los votos, sus narices eran de un rojo brillante, sus mejillas mostraban círculos perfectamente definidos, y alrededor de sus ojos comenzaba a formarse un contorno blanco que contrastaba vivamente con el resto de sus rostros. La similitud con el maquillaje de payaso era imposible de ignorar. Algunos invitados intentaban mantener la compostura, pero cada vez más risas ahogadas y murmullos se escuchaban entre la audiencia. Los flashes de las cámaras no dejaban de dispararse, inmortalizando cada segundo de la transformación para la posteridad, exactamente como mi humillación había sido documentada exhaustivamente. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, sus rostros ya eran prácticamente irreconocibles bajo la capa de lo que parecía ser un elaborado maquillaje de payaso. El beso que selló su unión fue breve y tenso, ambos claramente conscientes de su apariencia y del espectáculo involuntario que estaban protagonizando. Mientras comenzaban su recorrido por el pasillo como recién casados, pude ver la mezcla de confusión, vergüenza y creciente pánico en sus ojos. Exactamente las emociones que yo había experimentado aquella noche en mi cumpleaños. Mi venganza estaba funcionando a la perfección, pero lo mejor estaba aún por llegar. Todas las miradas se dirigieron a los novios, cuyos rostros payasescos resultaban ahora más evidentes bajo la intensa atención. Podrían preguntarse por qué les está sucediendo esto precisamente hoy, en su día más especial. La respuesta es simple, porque yo lo planeé así. Los murmullos aumentaron. Podía ver la incredulidad, la sorpresa, incluso el horror en algunas caras. Sí, lo admito abiertamente. Después de experimentar en carne propia lo que se siente ser humillado, por diversión ajena, decidí que Lucía y Javier merecían entender exactamente cómo se sentía. Los padres de los novios parecían a punto de intervenir, pero levanté una mano pidiendo silencio. Pero no estoy aquí para humillarlos más, ni para arruinar completamente su día. Estoy aquí para compartir la lección que todos hemos aprendido. Que nuestras acciones tienen consecuencias, que lo que consideramos una broma inofensiva puede causar un daño real, y que la empatía, ponerse en el lugar del otro, es quizás la habilidad más importante que podemos desarrollar. La tensión en la sala era palpable. Nadie sabía cómo reaccionar ante esta confesión inesperada. Lucía, Javier, dije, dirigiéndome directamente a ellos, lo que les hice hoy es exactamente lo que ustedes me hicieron a mí. La diferencia es que yo ahora puedo decirles que lo siento, que nunca fue mi intención causarles un daño permanente, solo mostrarles cómo se siente estar del otro lado. Vi lágrimas en los ojos de Lucía, una mezcla de humillación y, sorprendentemente, comprensión. Y para todos los presentes, concluí, que esta situación inusual sirva como recordatorio de que nuestras bromas y diversiones
nunca deberían venir a expensas del sufrimiento ajeno, que el respeto y la consideración siempre deberían prevalecer sobre el deseo de una risa fácil. Levanté mi copa. Por Lucía y Javier, y por las lecciones difíciles pero necesarias que todos aprendemos en el camino. Por un matrimonio basado en el respeto mutuo, la empatía y la comprensión genuina. Salud. Un silencio absoluto siguió a mis palabras antes de que lentamente, como una ola, los invitados comenzaran a levantar sus copas, respondiendo con un salud, confuso pero obediente. Cuando volví a mi asiento, Elena, quien había presenciado todo con una mezcla de sorpresa y respeto, me susurró: «Eso fue intenso. ¿Cómo te sientes?» «Liberada», respondí con sinceridad, como si finalmente pudiera dejar ir algo que he estado cargando durante demasiado tiempo. El resto de la recepción transcurrió en un extraño equilibrio entre normalidad y surrealismo. Los invitados, inicialmente desconcertados por la revelación, parecieron decidir colectivamente seguir adelante con la celebración. La música continuó, la comida fue servida, los brindis y bailes tradicionales se mantuvieron según lo planeado. Lucía y Javier, a pesar de sus rostros aún visiblemente alterados, parecían haber encontrado una forma de afrontar la situación. En lugar de esconderse o pretender que nada sucedía, habían optado por enfrentar la situación con una dignidad que no les había dado crédito de poseer. Cuando llegó el momento del baile, observé con sorpresa cómo Javier guiaba a Lucía a la pista, sosteniéndola cerca mientras se movían al ritmo de la música. Sus rostros payasescos contrastaban extrañamente con la elegancia de sus movimientos y la emoción real que parecía emanar de ellos. Fue durante una pausa en la música cuando Lucía se acercó a mí, su expresión imposible de leer bajo el maquillaje involuntario. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz tensa pero controlada. La seguí hasta un rincón tranquilo del salón, preparándome para su ira, su indignación, tal vez incluso amenazas legales. «Lo que has hecho es imperdonable», comenzó, exactamente como esperaba. Pero lo que siguió me sorprendió. Casi tan imperdonable como lo que nosotros te hicimos a ti. Me quedé sin palabras, esperando que continuara. «Nunca pensé realmente en cómo te afectó aquella noche», admitió, su voz más suave ahora. «Para mí era solo una broma divertida, algo que haría que tu fiesta fuera memorable. Nunca consideré que te estaba exponiendo a algo que realmente te aterrorizaba». Su honestidad me dejó momentáneamente desconcertada. Esta no era la Lucía que conocía, la que nunca admitiría un error ni reconocería el dolor ajeno. «Hoy», continuó, «por primera vez entiendo realmente cómo te sentiste. La impotencia, la vergüenza, la sensación de traición. Es horrible». «Lo es», confirmé, sin una onza de remordimiento. «Y lo peor es…». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Lo peor es que sé que lo merezco, que esta es exactamente la lección que necesitaba aprender». Algo en su tono, en la vulnerabilidad inesperada que mostraba, tocó una fibra sensible en mí. «No quería arruinar tu boda», dije, sorprendiéndome con mi propia sinceridad. «Solo quería que entendieras, que sintieras lo que yo sentí, aunque sea por un día». «Lo entiendo ahora», aseguró. «Y aunque una parte de mí quiere odiarte por esto, la verdad es que no puedo, porque sé que yo habría hecho exactamente lo mismo en tu lugar, tal vez algo peor». Su autoconciencia me dejó sin palabras. Esta era una Lucía que nunca había visto antes, una versión más reflexiva y humana de la persona que creía conocer. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Era una buena pregunta. Mi venganza estaba completa. Había logrado exactamente lo que pretendía, pero el después, lo que vendría a continuación, no lo había considerado realmente. «Seguimos adelante», respondí después de un momento. «Tú con tu matrimonio, yo con mi vida. Y tal vez, si hay algo que salvaguardar de nuestra amistad, lo descubriremos con el tiempo». Asintió, aceptando mi respuesta. «Justo», dijo simplemente, antes de añadir:
Y Carmen, gracias. ¿Gracias?, repetí confundida. ¿Por arruinar tu boda? Por enseñarme algo importante, clarificó, aunque hubiera preferido aprenderlo de una manera menos dramática. Con eso, regresó junto a su nuevo esposo, dejándome sola con mis pensamientos y la extraña sensación de que, a pesar de todo, algo bueno podría surgir de este día caótico. La mañana después de la boda amaneció clara y brillante, como si el universo intentara compensar el caos del día anterior con un esplendor natural. Me desperté en la habitación que me habían asignado en la finca, momentáneamente desorientada, antes de que los recuerdos de todo lo sucedido regresaran con nitidez. Mi venganza había sido un éxito completo. Había logrado exactamente lo que me había propuesto: que Lucía y Javier experimentaran la misma humillación pública que yo había sufrido, que entendieran cómo se sentía ser el objeto de burlas y comentarios en lo que debería haber sido un día especial. Pero en lugar de la satisfacción triunfante que había esperado sentir, descubrí que lo que predominaba era una sensación de liberación, como si un peso que había estado cargando durante 2 años finalmente se hubiera levantado. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Elena. ¿Cómo estás? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Estoy bien, respondí. Me quedaré para el desayuno de despedida. Hay algo que necesito comprobar. El desayuno estaba programado para las 11 en la terraza, una última reunión para los invitados antes de que todos regresaran a sus vidas normales. Me vestí con cuidado, optando por un atuendo casual pero elegante, y me dirigí hacia allí con una mezcla de curiosidad y aprensión. No sabía qué esperar. ¿Estarían Lucía y Javier furiosos? ¿Habrían decidido abandonar discretamente la finca para evitar más humillaciones? ¿Me esperaría algún tipo de retribución? La terraza estaba ya medio llena cuando llegué. Invitados con rostros cansados pero satisfechos charlaban en pequeños grupos, intercambiando anécdotas de la celebración del día anterior. Noté las miradas curiosas que recibí al entrar, los murmullos que seguían a mi paso. Evidentemente, mi revelación durante el discurso había corrido como la pólvora, y entonces los vi. Lucía y Javier estaban sentados en una mesa al fondo de la terraza, sus rostros ya casi normales, apenas un leve enrojecimiento como único vestigio de su transformación. Para mi sorpresa, cuando me vieron, Javier levantó una mano, invitándome a unirme a ellos. Con cierta vacilación, me acerqué a su mesa. «Buenos días», saludé, incierta sobre cómo proceder. «Carmen», respondió Javier, gesticulando hacia la silla vacía frente a ellos. «Por favor, siéntate». Me senté, preparándome para lo que fuera que viniera a continuación. ¿Una confrontación? ¿Amenazas legales? ¿Un intento de reconciliación? Después de que te fueras anoche, Lucía y yo estuvimos hablando durante horas, comenzó Javier, su tono sorprendentemente tranquilo, sobre lo que pasó, sobre lo que nos hiciste y sobre lo que nosotros te hicimos a ti. Y llegamos a algunas conclusiones, continuó Lucía. La primera es que lo que nos hiciste ayer fue exactamente lo que merecíamos, un reflejo perfecto de nuestra propia crueldad. Su honestidad me dejó momentáneamente sin palabras. La segunda, añadió Javier, es que, a pesar de todo, a pesar de la humillación y el impacto en nuestras fotos de boda y recuerdos, lo que hiciste fue valiente. ¿Valiente?, repetí, incrédula. Sí, confirmó Lucía. Se necesita valor para enfrentar a quienes te han hecho daño, para mostrarles exactamente cómo se sintió, para arriesgarse a perderlo todo por un principio. Y ese valor, bueno, es algo que siempre había admirado en ti, aunque nunca lo demostré adecuadamente. Sus palabras me dejaron desarmada. De todas las reacciones posibles, esta aceptación reflexiva era la última que esperaba. ¿No están furiosos?, pregunté con cautela. «Oh, estuvimos furiosos», aseguró Javier con una pequeña sonrisa. «Créeme, durante las primeras horas después de tu discurso, consideramos desde demandas legales hasta venganzas elaboradas. Pero, luego, intervino Lucía,
Comenzamos a ver la simetría poética de todo el asunto. Nosotros te humillamos en tu cumpleaños, tú nos humillaste en nuestra boda. Justicia perfecta, en cierto modo. Además, añadió Javier, la historia de la boda de los payasos ya está circulando por todo Madrid. En cierto modo, nos has dado algo que la mayoría de los matrimonios nunca tienen. Una historia de bodas verdaderamente inolvidable. A pesar de la tensión, no pude evitar una pequeña sonrisa. Supongo que sí. Entonces, dijo Lucía, inclinándose hacia adelante. La pregunta es, ¿dónde nos deja esto? ¿Estamos en paz? ¿La deuda está saldada? Consideré su pregunta con seriedad. ¿Realmente sentía que habíamos llegado a un equilibrio? ¿Que la herida que habían causado estaba ahora completamente sanada? Creo que sí, respondí finalmente. Ya no siento esa rabia, esa necesidad de que paguen por lo que hicieron. Lo que siento ahora es más como alivio. Alivio, repitió Javier asintiendo. Es una buena palabra. Nosotros también lo sentimos, de alguna manera. Como si finalmente pudiéramos dejar atrás esa versión de nosotros mismos que pensaba que humillar a un amigo era entretenimiento. Aceptable. Entonces, dijo Lucía, extendiendo una mano hacia mí, ¿podemos empezar de nuevo? No ignorando lo que pasó, sino aprendiendo de ello, construyendo algo mejor, más honesto. Miré su mano extendida, luego sus ojos, buscando signos de manipulación o falsedad. Pero todo lo que vi fue una vulnerabilidad genuina, un deseo real de reparación. Podemos intentarlo, acordé, tomando su mano, paso a paso. Lo que siguió fue una conversación sorprendentemente sincera y profunda. Hablamos sobre los detalles de mi plan, que ellos ahora podían apreciar desde una perspectiva técnica, admitiendo la habilidad y precisión con que lo había ejecutado. Sobre cómo había afectado realmente a cada uno de nosotros la experiencia de humillación pública y sobre los cambios que queríamos hacer en nuestras vidas y relaciones a partir de ahora. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Javier cuando estábamos terminando nuestro desayuno. Esta boda, con todas sus peculiaridades, probablemente será mucho más memorable y significativa que la ceremonia perfecta y aséptica que habíamos planeado originalmente. Es cierto, concordó Lucía. Nadie recuerda otra boda perfecta más. Pero nadie olvidará jamás la boda donde los novios se transformaron misteriosamente en payasos. Los tres nos reímos, y por primera vez sentí que la risa era genuina, compartida, sin un borde de crueldad o superioridad. Tampoco olvidarán el discurso de la dama de honor que confesó haberlo planeado todo, añadí. Oh, definitivamente no, aseguró Javier. De hecho, tendrás que tener cuidado. Puede que empieces a recibir solicitudes de otras personas que quieran vengarse creativamente de alguien. Creo que me retiraré del negocio de las venganzas, respondí con una sonrisa. Resultó ser mucho más complicado emocionalmente de lo que esperaba. Cuando finalmente nos despedimos, había un entendimiento tácito entre nosotros. No éramos los mismos que antes de este extraño episodio. No podíamos volver a la amistad despreocupada de nuestra juventud, ni borrar completamente las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. Pero quizás podíamos construir algo nuevo, algo basado en un reconocimiento más honesto de quiénes éramos y de cómo nuestras acciones afectaban a los demás. Durante las semanas siguientes, las fotos de la boda de los payasos se volvieron virales en las redes sociales. A pesar de los esfuerzos del fotógrafo por capturar solo los momentos menos evidentes de la transformación, algunos invitados habían documentado extensamente el fenómeno con sus teléfonos. Los memes no tardaron en aparecer y pronto Lucía y Javier se encontraron con una inesperada fama en Internet. Sorprendentemente, decidieron tomárselo con humor. En lugar de intentar borrar las evidencias o pretender que nada había sucedido, crearon una publicación en sus redes sociales explicando lo ocurrido, aunque sin entrar en detalles sobre mi participación. A veces, las lecciones más importantes vienen en los paquetes más inesperados, escribió Lucía. Y a veces, esos paquetes tienen narices rojas y mejillas pintadas.
Un mes después de la boda, recibí una invitación para cenar en el nuevo apartamento de los recién casados. Acepté con cierta cautela, todavía insegura de cómo se desarrollaría nuestra relación después de todo lo sucedido. El apartamento era acogedor y elegante, muy diferente de lo que habría esperado del gusto ostentoso que Lucía solía mostrar. Me recibieron con calidez genuina, sin ninguna de las tensiones que temía pudieran persistir. Durante la cena, Javier mencionó que habían estado en terapia de pareja. Después de la boda, nos dimos cuenta de que teníamos algunos patrones tóxicos que necesitábamos abordar, explicó. No solo entre nosotros, sino en cómo tratamos a los demás. Ha sido revelador, añadió Lucía. Descubrir cuánto de nuestro comportamiento estaba motivado por inseguridades, por la necesidad de sentirnos superiores o en control. Su honestidad me impresionó. Esta era una faceta de ellos que nunca había visto antes. Vulnerable, reflexiva, genuinamente interesada en crecer como personas. Nunca te agradecimos apropiadamente, dijo Javier hacia el final de la velada, por la lección que nos diste. Fue una lección bastante dura, comenté. Las mejores suelen serlo, respondió Lucía con una pequeña sonrisa. A veces necesitamos un shock para realmente ver cómo son las cosas, para entender el impacto que tienen nuestras acciones en los demás. Mientras me preparaba para irme, Lucía me entregó un paquete cuidadosamente envuelto. No lo abras hasta que llegues a casa, pidió. Es algo que queremos que tengas. De vuelta en mi apartamento, desenvolví el regalo con curiosidad. Era un álbum de fotos, elegantemente encuadernado. Al abrirlo, me encontré con una selección de imágenes de la boda, Lucía y Javier en diferentes etapas de su transformación. Payasesca, desde los primeros signos de enrojecimiento hasta la apariencia completa de payasos durante la recepción. La nota adjunta decía: para Carmen, quien nos enseñó que a veces necesitamos perder la cara para encontrar nuestra verdadera identidad, con gratitud por la lección más importante de nuestras vidas, Ellen J. Las lágrimas que no esperaba sentir humedecieron mis ojos. En ese momento entendí algo fundamental. La venganza, por satisfactoria que pudiera parecer en teoría, rara vez traía la paz que prometía. El verdadero cierre, la verdadera sanación, venía no de hacer que otros sufrieran como nosotros habíamos sufrido, sino de crear entendimiento, de transformar el dolor en crecimiento, tanto para nosotros como para quienes nos habían herido. 3 meses después, Lucía me llamó con una propuesta inesperada. Ella y Javier habían decidido iniciar una pequeña fundación centrada en la prevención del acoso y la concientización sobre el impacto de las bromas humillantes, especialmente entre adolescentes. Querían que yo formara parte del proyecto, aportando mi perspectiva y experiencia. Queremos que algo bueno salga de toda esta historia, explicó. Convertir nuestra experiencia en algo que pueda ayudar a otros. Era una propuesta que jamás habría esperado de la antigua Lucía, la que consideraba el sufrimiento ajeno como entretenimiento válido. Pero esta nueva Lucía, la que había experimentado la humillación en carne propia, parecía sinceramente comprometida con hacer una diferencia. Acepté colaborar con ellos, inicialmente como consultora para sus materiales gráficos, pero pronto me encontré más involucrada en el proyecto, aportando ideas para talleres y campañas de concientización. Trabajar juntos en algo significativo nos dio un nuevo contexto para nuestra relación, uno en el que podíamos construir algo positivo a partir de nuestras experiencias negativas. No éramos exactamente los amigos que habíamos sido antes. Éramos algo diferente, tal vez algo mejor. Personas que habían visto lo peor de cada uno y aún así habían elegido ver también lo mejor. 1 año después de la boda de los payasos, como ya se conocía oficialmente en nuestro círculo, nos reunimos para celebrar el aniversario de Lucía y Javier. Esta vez, no hubo disfraces involuntarios, no hubo humillaciones. Solo una cena tranquila entre amigos que habían aprendido, de la manera más difícil, el verdadero significado del respeto y la empatía. «Propongo un brindis», dijo Javier, levantando su copa.
Por las lecciones difíciles, los nuevos comienzos y los amigos que nos hacen mejores personas, incluso cuando duele. Y por los payasos, añadió Lucía con una sonrisa traviesa, los que usamos como disfraces y los que a veces somos sin darnos cuenta. Mientras chocábamos nuestras copas, pensé en el extraño camino que nos había llevado hasta aquí. Un camino que comenzó con humillación y venganza, pero que de alguna manera nos había conducido a un lugar de comprensión y crecimiento mutuo. Si alguien me hubiera dicho, aquella noche de mi 30º cumpleaños, mientras me quitaba el maquillaje de payaso entre lágrimas, que algún día agradecería esa experiencia, le habría considerado loco. Pero ahora, mirando a las personas en las que Lucía, Javier y yo nos habíamos convertido, entendía que a veces los momentos más dolorosos de nuestras vidas pueden convertirse en los catalizadores de nuestras transformaciones más importantes. La venganza me había dado satisfacción momentánea, pero el perdón, el verdadero perdón, el que viene después de la justicia y el entendimiento, no antes, me había dado algo mucho más valioso: la libertad de seguir adelante, de dejar atrás el resentimiento y el dolor, de construir algo nuevo y mejor de las cenizas de lo viejo. Y esa, quizás, era la lección más importante de todas.